Vamos a inclinar nuestras cabezas y vamos a orar. Padre bueno, gracias por traernos una vez más aquí a tu casa de adoración para juntos estudiar tu palabra, para juntos poder entender más acerca de el llamado, acerca de cómo tú viniste a buscarnos y cómo quieres rescatarnos, Señor, también a cada uno. Que esta tarde podamos estar resueltos a responder a tu llamado. Que podamos, Señor, estar con un corazón abierto para escuchar tu voz y responder prontamente a la invitación que tú nos haces. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Hoy vamos a ver una vez más un encuentro muy especial. Hoy sí funciona y va a funcionar, creo, este aparatito y vamos a poder avanzar. Hemos visto varios encuentros durante esta noche. Yo no sé con cuál de ellos tú te vas a asemejar más. No sé con cuál de ellos tú dices, mi historia pareciera que se fuera aquí. Pero tal vez en cada una de esas historias hay parte de nuestra vida que está enmarcado. Hay parte de nuestra vida que está allí. Y hoy vamos a ver un encuentro en un lugar muy especial, en una plaza, especialmente en una plaza. Vamos a ver un encuentro donde la vida de alguien corría peligro y es que alguien tenía que estar allí para poder salvar. Un encuentro al borde de la muerte. Yo no sé cuántos aquí han pasado por una situación un tanto difícil en cuanto a la salud. Hace poquito que pasamos una pandemia, ¿no? Y tal vez muchas personas estuvieron al borde de la muerte. Y saben, es al borde de la muerte donde las personas muchas veces hacen promesas, las personas hacen compromisos para con Dios. Es cuando alguien está pasando por un momento duro, cuando dice, Señor, por favor, ayúdame. Y si tú me ayudas esta vez, entonces, mira, yo voy a hacer esto, voy a caminar contigo, voy a hacer lo que tú me digas. Pero a veces cuando salimos de esas cosas, nos olvidamos de las promesas que un día hicimos para con Dios. ¿Y qué pasa? Nos alejamos. Vamos a abrir nuestras Biblias juntos en el libro de San Juan. El Evangelio según San Juan, en el capítulo 8, los versículos 1 al 11. San Juan, capítulo 8, versículos 1 al 11. Todos allí con su Biblia, ya sea física, electrónica, pero vamos juntos a estudiar la palabra de nuestro Dios. Miren lo que dice la Biblia. Y cada uno se fue a su casa. Pero Jesús se fue al monte de los olivos. Por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él. Y sentándose les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio. Y poniéndola en medio, le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Esto decían probándolo, para tener de qué acusarlo. Pero Jesús, inclinándose hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y los dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra tras ella. E hincándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, y acusados por su conciencia, fueron saliendo uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los más jóvenes. Y solo quedaron Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Y ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo,
ni yo te condeno. Vete y no peques más. ¿Por qué había sido arrancada aquella mujer desde su cama y había sido traída allá? ¿Por qué esa traición tan repentina de sus aparentemente amigos? ¿Por qué? Y es más, ¿y por qué llevaban todos una piedra en la mano? Aquella mujer fue empujada hasta este lugar y llegó ahí un tanto jadeando, un poco tal vez con las ropas sueltas y todo lo demás. Pero la noche anterior dice que Jesús había ido a donde, al monte de los Olivos, un lugar especial donde Jesús tenía para conversar con su Padre, un lugar donde era el favorito para pasar tiempo a solas y poder conversar con Jesús. Pero había regresado hacia Jerusalén y estaba en Jerusalén enseñando, y de pronto traen a una mujer, arrastras. Traen a esta mujer empujándola, tirándola, tal vez allí encima de todos, con los pelos sueltos y todo lo demás, la traen delante de Jesús. ¿Por qué estaban allí? En su memoria estaban los recuerdos de su vida echada a perder. Estaban aquellos recuerdos de que tal vez en algún momento buscó la felicidad, pero solamente encontró desgracia, donde tal vez en algún momento quiso buscar algo, pero no lo encontró. El remordimiento de sus infidelidades, porque había buscado muchas veces amor, pero lo único que encontró fue solamente sexo, nada más. La repugnancia de haberse entregado a los caprichos de quienes no amaba. En su memoria estaban allí el rencor de saberse utilizada por quienes decían que la amaban. Habían heridas abiertas de tantos maltratos. Esas heridas estaban allí, y el repetido fracaso en su intento por escapar de aquel infierno al cual había sido metida. Allí, sin siquiera ver que alguien pudiese defenderla. Pero ¿saben una cosa? Ese es el momento donde ella se encontraba ahora sola. Nadie había creído en sus nostalgias de pureza. Nadie le había dado una oportunidad. Nadie, entre todos los que estaban ahí, habían terminado simplemente de poder hundirla en aquel osadal sin oportunidad de poder salir. No había nadie que le pudiese extender la mano, y estaba allí, y tal vez por su mente corría el hecho de que ya de una vez se terminara el sufrimiento, de una vez terminara todo aquel mal que estaba viviendo, de una sola vez, sin dolor, sin sufrimiento. ¿Y qué más da poder seguir viviendo? Ya no, pero poner un punto final a estas cosas. Pero es interesante que la historia dice que, miren, la Biblia dice allí que Jesús, ¿dónde estaba? En el templo. En el patio del templo, así como este de acá, ¿no?, que es grande. En el patio así del templo había un lugar donde normalmente los maestros se reunían ahí con sus discípulos para poder enseñar, para poder hablar, para poder hacer algunas cosas. Y allí estaba Jesús. Y aquella mujer fue traída, y la Biblia dice que fue acorralada, que fue traída a ese lugar, no con buenas intenciones, sino con el afán de ¿qué? De simplemente hacer caer a Jesús. En otras palabras, no porque ellos querían hacer justicia, sino simplemente para buscar algún pretexto de cómo hacer caer a Jesús. Y Jesús estaba allí en el templo. Y por eso es que la Biblia dice acá, una mujer sorprendida en adulterio. Cuando yo me pongo a pensar en estas cosas, uno dice, ¿y cómo es que alguien es sorprendido en adulterio? Para alguien ser sorprendido en adulterio significa porque tuvieron que haber estado siguiéndola, ¿no? Y los comentaristas dicen que incluso la tendieron una trampa para poder hacerla caer.
Porque la ley de Moisés no solamente indicaba que a quienes tenían que, o que a quien tenían que apedrearla, era solamente a una mujer, sino era ¿quién? Eran los dos. ¿Y por qué no estaba el hombre? ¿Por qué no estaba allí él también? Porque la ley decía eso. Incluso decía, si es que la mujer tenía esposo, entonces el esposo era el que se encargaba de aplicar la justicia, de denunciar, de reclamar estas cosas. Pero no había ni esposo, no había el otro con quien se había cometido el adulterio, no estaba la otra persona, solamente aquella mujer. Porque muchas veces queremos simplemente hacer del árbol caído leña, ¿no? Queremos aprovechar de esas circunstancias. Y mira, habían tendido toda aquella red, habían tendido toda aquella trampa, habían hecho todo esto simplemente para sus propios fines, para alcanzar aquello que ellos querían lograr. Aquella mujer estaba allí y ante las cosas que se daban alrededor, las palabras tal vez de la multitud que estaba allí caían como latigazos a su alrededor. Y ella pensaba que, ¿cómo es la ironía de la vida? De aparentemente felicidad, pero ahora estar terminando de una forma grotesca, de una forma irónica, tal vez terminando o mirando en el futuro cómo iba a terminar su vida, tal vez con dolor, o tal vez pidiendo que una sola pedrada terminara con su vida y de una vez pudiese encontrar la libertad. O tal vez pensando en aquel momento, oh, si fuera posible borrar el pasado y acabar de una vez con todas estas cosas. Muchas veces nos ponemos a mirar atrás al pasado y quisiéramos borrar algunas cosas del pasado que no nos traen buenos recuerdos. Quisiéramos borrar algunas cosas que están allí en el pasado y decir, no, ¿cómo estas cosas no me hubiesen sucedido? Pero ¿saben una cosa? Fue entonces cuando aquella mujer descubrió que alguien mucho mayor estaba allí. Fue cuando descubrió que alguien estaba allí a su lado. Y era un joven maestro, al que había escuchado varias veces, a escondidas entre el gentío, entre la gente allí mezclada, un tanto de vergüenza, y era un hombre diferente. Era un hombre que hablaba distinto, que predicaba del amor, pero que lo practicaba también, que hablaba acerca del perdón y que estaba dispuesto a perdonar. Lo llamaban Jesús de Nazaret, y entonces aquella mujer estaba allí. Pero Jesús dice en la Biblia que ni siquiera levantaba el rostro. Porque ¿saben una cosa? Muchas veces nosotros ni siquiera es necesario que podamos levantar el rostro cuando alguien está sufriendo. Muchas veces cuando alguien está pasando por una situación difícil, a veces hacemos más con solamente acompañar en silencio que con decir algunas palabras. O muchas veces con solamente un abrazo y sin decir una palabra ya has dicho demasiado. Pero a aquella mujer nadie le había aportado nunca nada. Nunca alguien le dio aquella felicidad que tanto ella quería. Quería borrar su pasado, quería ser libre. Pero todos estaban allí señalándola ahora con el dedo. Todos estaban allí queriendo buscar cómo acusar. Pero esta es una de las imágenes que tal vez más retrata aquel momento especial. Porque mientras todos la acorralaron, mientras todos la trajeron a empujones, mientras todos la trajeron allí arrastrándola hasta este lugar, había alguien que estaba mirando porque su vida pueda ser distinta. Había alguien porque estaba mirando
que su vida pueda cambiar, que la situación pueda ser distinta, que la vida sea diferente. Tal vez lo que movía a aquellos hombres a procesar a esa mujer no era ni siquiera su sentido de moralidad, ni de respeto a la ley. Simplemente la acusaba, o la que estaba allí era como un cebo para hacer caer a Jesús. El odio de aquellas personas estaba allí disfrazado de aparente legalidad, de aparente justicia, para conseguir unos fines mucho mayores, para lograr una venganza, para estar allí. Si por alguna razón, que era muy improbable, conseguían en la aplicación de la pena establecida, nosotros podemos ver que ellos ni siquiera estaban guiándose por aquellas enseñanzas que siquiera Moisés había puesto. Se pondría en contradicciones evidentes con sus propias enseñanzas sobre la compasión y el perdón que tanto estaban predicando. La trampa estaba bien tendida y Jesús tenía que sopesar sus alternativas. Jesús contestó de una forma tan simple, tan sencilla, que hizo que aquellas personas pudiesen contemplar y mirar mucho más allá, que pudiesen mirar mucho más de lo que ellos tal vez estaban pensando. Primero, que solamente el marido burlado tenía potestad ¿para qué? Para denunciar este acto. Segundo, la ley exigía que tanto la adúltera como el amante fuesen ¿qué? Apedreados. Los dos, no solamente uno. Y es por eso que Jesús, en vez de defender una verdad, en vez de defender alguna idea, ¿él qué hace? Defiende a una persona. ¿Saben una cosa? Muchas veces nosotros perdemos el tiempo discutiendo por cosas vanas y frívolas de esta vida. Y a veces incluso aquí dentro de la iglesia, ¿no? A veces aquí. Porque a veces pasa en algunos lugares donde dicen, ¿no? Yo quiero que la iglesia sea pintada de tal color. Y el otro no quiere ese color, el otro quiere otro color. Y resulta ahí un pleito. No, yo no quería ese color, yo quería otro color. Muchas veces queremos defender ideas, pero Jesús viene para defender ¿qué? A las personas. Jesús viene para cuidar de cada ser humano. Jesús viene para levantar a aquel ser que ha sido así acorralado, traído a rastras, que ha sido caído y que muchas veces eres tratado injustamente, pero Él viene para poder defendernos, porque el que esté libre, le dice, de faltas, que arroje contra ella, ¿qué? La primera piedra. Interesante, ¿no? Si Jesús contestaba y decía, miren, la ley de Moisés dice que hay que aplicar también el perdón, entonces acusaban a Jesús de que estaba a favor de estas cosas. Si Jesús decía, miren, hagan estas cosas, entonces decía que estaba en contra del gobierno. Entonces Jesús tenía que mirar bien, y por eso es que dice muy bien, el que esté libre, arroje la primera piedra. ¿Saben? Los comentaristas dicen que muchos de los que estaban allí habían caído en los brazos de aquella mujer. Y muchos de los que estaban ahí eran los que le habían arrinconado, acorralado a aquella mujer hasta ese lugar. Muchos de los que allí estaban. Por eso es que cuando Jesús dice estas palabras, la Biblia dice que todos, ¿qué pasó? Disimuladamente soltaron la piedra y dijeron, yo no estuve aquí, no pasó nada, yo me voy, aquí yo no estuve, yo no me enteré, no pasó nada. Pero hay una cosa interesante, ¿no? La Biblia dice que el versículo 9, solo quedaron Jesús y la mujer. Sabes que los mayores encuentros en la vida siempre ocurren cuando muchas veces estamos a solas con Dios. A solas.
Si tú ves en la Biblia aquellos encuentros maravillosos desde Génesis hasta el Apocalipsis, y tú te pones a ver, por ejemplo, el caso de Moisés. ¿Dónde estaba Moisés? Moisés estaba allá en el desierto pastando las ovejas, solo. Estaba allí, yo no sé si tenía tal vez su perrito, ¿no? Pastor que le ayudaba para cuidar las ovejas, no lo sé, pero estaba solo. Y es allí donde vino Dios y se presenta y le hace llamado. Si tú ves a Gedeón, Gedeón estaba escondido, solo, ahí trillando el trigo. Y entonces viene Dios y le dice, mire, yo te necesito para hacer un trabajo mayor. David estaba solo pastando las ovejas en el campo, y entonces es de ahí donde le llama a su padre, le dice ven, y entonces Samuel le unge como el rey de Israel. Mira, los mayores encuentros en la vida ocurren cuando muchas veces nosotros nos quedamos a solas con Jesús, porque es el único que puede restaurar, el único que puede levantar nuestra vida a donde las circunstancias, las personas, las situaciones de la vida nos han llevado, o tal vez hasta el borde de la muerte. Y a mí me deja sorprendido estas preguntas porque Jesús le dice, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Dónde están? ¿Ninguno te condenó? ¿Saben? Jesús no está interesado en el pasado de aquella mujer. Así como hoy Jesús no está interesado en tu pasado. No está interesado en las cosas que has podido hacer en el pasado. Jesús está interesado en que hoy, que tienes ese encuentro con Él, tu vida entonces pueda tomar un rumbo distinto, pueda tomar un cambio diferente. Jesús no está interesado en decirle, pero ¿qué pasó? A ver, ¿cómo se llama? Aumentar el chisme, ¿no? Para saber, pero ¿qué hiciste, mujer? ¿No? ¿Por qué te metiste en estas cosas? ¿Y dónde te encontraron? Mira, ¿y cómo fue estas? No. Porque ya dijimos todos estos días, Jesús no quiere más lastimarnos, sino más bien Jesús quiere curar nuestras heridas de nuestro corazón. Jesús quiere restaurarnos. Jesús quiere devolvernos aquello que el enemigo nos quitó. Jesús quiere ayudarnos para que las cosas cambien, sean diferentes. Él quiere ayudarte para que tu futuro pueda ser distinto. Y por eso es que Jesús le dice, yo no te condeno. Por primera vez, aquella mujer se encontraba delante de alguien que no la juzgaba. Por primera vez estaba delante de alguien que no la señalaba con el dedo o que le buscaba tal vez por algún servicio. No. Por primera vez aquella mujer estaba allí con alguien que no la codiciaba físicamente ni que la humillaba. Por primera vez estaba allí hablando con alguien que le daba valor, con alguien que le daba sentido a su vida. Por alguien que le buscaba no por las cosas que tenía, sino por quién era. Por primera vez estaba allí delante de alguien que se compadecía de sus errores, que comprendía sus luchas, que creía en su arrepentimiento y le ayudaba a aceptar ahora el perdón. Por primera vez estaba allí con alguien que podía comprender las cosas que le estaba pasando y que tal vez muchas veces quiso salir, pero no pudo. No pudo por muchas circunstancias que le llevaron allí. En todos los países, muchas veces se ve cómo personas son traídas o son llevadas con engaños y cuando llegan a un lugar son vendidas, son maltratadas, con miedo, con muchas cosas. Y eso muchas veces nos hace desconfiar de las personas. Muchas veces hace que no queramos confiar en nadie. No queramos a nadie contarle nuestros problemas, a nadie queramos contarle las cosas que estamos viviendo. Pero allí está.
Pero las palabras de Jesús ahora para aquella mujer eran como un bálsamo. Eran como si todo estaba hirviendo y le pusieran paños de agua fría. Era como un llamado a la esperanza, como una promesa de salvación. Era como una puerta que se abría para que la vida tome un rumbo diferente. Era ese momento que tanto había esperado. Era ese momento que tanto buscaba, que tanto quería que se pudiese dar, que tanto quería que se pudiese alcanzar, que tanto quería que se pudiese llegar. Muchas veces había escuchado a aquella mujer la palabra no peques más. Muchas veces ya las personas le habían dicho esas cosas, no peques más. Estaba acostumbrada porque los hombres muchas veces le decían esas cosas. Tal vez alguien que estaba cerca de ella le decía, mira, ya no caigas más en estas cosas, por favor no peques más. Sin embargo, aquel ni yo te condeno era diferente. Porque el vete era muy familiar para ella. El vete era muy común. Le sonaba familiar, todo el mundo le había dicho, habían acabado las cosas y le decían, ahora vete. El no peques más también había oído muchas veces y en diversas formas, incluso como reproches y todas las cosas, pero aquel ni yo te condeno, eso no lo había escuchado nunca, tampoco nadie le había hablado jamás en ese tono, nadie le había hablado con tanta sencillez y la voz de aquel hombre resonaba en sus oídos como música del cielo, era como un bálsamo para sus heridas, era algo que le ayudaba para que su vida fuera distinta. Y entonces en aquel momento supo que para ella empezaba una nueva vida. Envuelta en el fulgor de una plaza llena de gente, con muchos alrededor contemplando y mirando, ¿y qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? ¿Qué cosas van a pasar aquí? Pero ella ahora se podía sentir transformada, liberada, ahora se podía sentir en paz. Se podía sentir pura, se podía sentir que ahora Dios había tocado su corazón y aquella felicidad que tanto había querido alcanzar parecía que por fin estaba llegando a su corazón. La mujer ahora se aleja lentamente, sabiendo que volvería muy pronto y que ya nunca más podría separarse de quien le había devuelto en aquel singular encuentro su dignidad y su honor. ¿Saben? Jesús, sabiendo que todo ser humano necesita más amor del que merece, Jesús sabiendo que nosotros necesitamos mucho más cuidado que tal vez el que quisiéramos o mereceríamos. Pero Él lo que hace simplemente es comprender y respetar. Jesús descubre tesoros ocultos en los corazones. Y algunos están tan dispuestos de poder abrir, tan dispuestos de poder entregarse, y otros tristemente se van, tal vez como aquel joven rico, tristes y llorosos porque se afanan o se aferran a las cosas de este mundo. ¿Sabes? Aquella mujer ese día encontró el cambio que tanto buscaba, la libertad que tanto necesitaba. Ese día al fin lo encontró. Al fin ese día logró estar en paz. Hoy también el Señor quiere traer paz a tu corazón. Hoy también Dios quiere poner la tranquilidad en tu vida, la paz en el corazón. Mira cómo fue aquella mujer a los pies de Jesús. Mira cómo fue allá. ¿Saben? Cuando yo estaba haciendo una campaña hace
algunos años atrás en un lugar allí en Perú. Terminamos la campaña y al final viene una hermana y me dice: pastor, hay un joven que quiere conversar con usted. Y yo le digo: está bien, vamos a conversar con él. Me dice: pastor, pero me dice que él es agnóstico, no cree en nada. Pero le digo: no entiendo cómo ha venido acá, ¿no? Y si él quiere hablar conmigo, yo soy un pastor, sabe que yo le voy a hablar acerca de que el único camino para la salvación, el único camino para poder salir es Dios. Me dice: pastor, él quiere conversar con usted. Al día siguiente conversamos con él, vino. El joven, empezamos a hablar y él empezó a llorar. Y me dice: pastor, yo soy agnóstico, no creo en nada. Me he ido a todos los lugares a donde hay santos. Yo no sé si aquí haya lugares o no, pero en Perú es muy común, ¿no? Hay lugares donde la gente va, que el Señor de Motupe, que el Señor de Muruguay, que el Señor de los Milagros, que tantos señores hay allá. No sé si aquí en México, donde ustedes son, también hay, ¿no? Hay lugares así, ¿no? Y él dice: pastor, yo me he ido a todos esos lugares buscando la paz, buscando poder creer, pero cada vez que he ido las cosas han empeorado, las cosas han ido mal, las cosas, mire, han ido cada vez hacia abajo. Se casó, tuvo 2 hijos, el matrimonio no fue bien, y él estaba en aquel lugar porque un día la esposa cogió a los hijos y se fue. Y él no sabía nada de sus hijos. Medio año no sabía nada de sus hijos, no sabía dónde estaban. Y después de medio año descubrió dónde estaban sus hijos. Yo justo estaba allí dando esa campaña y entonces él se había ido a ver a sus hijos. Y como sus hijos estudiaban en ese colegio donde yo estaba haciendo esa campaña esa semana, entonces él fue. Yo no lo he vuelto a ver, pero yo esa noche le dije: ¿sabes una cosa? Tú no necesitas buscar más en diferentes lugares aquello que tanto estás buscando. Lo que tú necesitas es abrir tu corazón y creer en un Dios que puede transformar y que puede obrar milagros. Amén. Lo que tú necesitas es hoy doblegar aquel orgullo, doblegar aquella arrogancia, de doblegar aquello que te hace sentir que tú eres capaz de querer hacer las cosas, para darte cuenta que no puedes hacer nada y que el único que puede lograr aquello que tanto quieres solamente es Dios. Hablamos mucho con aquel joven esa noche. Yo le dije: yo no sé si te voy a volver a ver aquí o no, pero yo quisiera un día verte allí en el cielo. Y eso es lo mismo que yo quisiera que suceda con nosotros. Hay muchos deseos, como ya le dijo el hermano, ¿no? Hay muchas cosas que tal vez el hombre podemos desear. Pero aquel momento más especial y el lugar más grande donde todos nosotros quisiéramos un día estar es con Jesús allí en el cielo. Pero para eso hoy tú también tienes que abrir el corazón. Así como aquella mujer. Allí, ¿tú te imaginas aquella escena? Llorando, despeinada, así, tirada por el suelo, pero los pies del Salvador, pero los pies de Jesús. Y sabes, no importa la condición en que tú estés, no importa la condición en la que uno nos encontremos, porque si solamente aceptamos el perdón que ya Dios nos ofrece, entonces nuestra vida puede levantarse para hacer una vida mejor, para hacer una vida distinta. Nuestra vida puede empezar a tomar el rumbo que tanto estaríamos anhelando. Esta mujer, pasaron los días y luego fue a visitar a Jesús en la casa de Simón. En la casa de aquel hombre que un día le había inducido a esta mujer a estas cosas. ¿Y fue para qué? Fue para ungir
los pies de Jesús con un perfume tan caro, con un perfume tan costoso de un año de trabajo, en gratitud por aquellas cosas que Dios había hecho en su vida. ¿Qué quisieras tú hoy decirle al Señor? Y sabes, lo de más valor que nosotros tenemos para entregar a Dios es el corazón, es nuestra vida. Por eso yo hoy quiero hacerte una invitación más. Ayer les hice una invitación y hoy quisiera hacerte una invitación más. Los llamados son siempre para entregar nuestra vida a Jesús, para nacer a una nueva vida, para un nuevo nacimiento por medio del agua, para nacer, para ser sepultados a la vida vieja, pero levantarnos para una nueva vida con Jesús. Yo no sé si hay alguien aquí esta tarde que quisiera decir, yo quiero nacer de nuevo. Yo quiero, Señor, que tú puedas tocar mi corazón. Yo quiero empezar una nueva vida contigo. ¿Habrá alguien aquí valientemente que quiere decir, yo quiero nacer de nuevo, yo quiero orar por ti hoy? Y después, si gustas, podemos conversar, podemos hablar un poco más. Pero que tal vez hoy tú puedas decir, Señor, yo quiero entregarte mi vida. Yo quiero nacer de nuevo, yo quiero comenzar una nueva vida a tu lado. Yo quiero, Señor, que me des la paz en el corazón. ¿Habrá alguien aquí por quien podamos orar esta hora? ¿Habrá alguien aquí por quien podamos nosotros decir, Señor, gracias, porque tú sigues tocando corazones? ¿Habrá alguien acá que dice, yo quiero, Señor, que tú mores en mi corazón? Que tú entres en mi vida. Yo quiero, Señor, que tú hagas así. Y si tal vez estás dudando todavía allí, quiero hacer una invitación más. ¿Cuántos hoy queremos decir, Señor, ayúdame a creer? Ayúdame, Señor, a creer más. ¿Quieres tú decirle eso? Levanta tu mano. Amén. ¿Podemos orar ahí? Vamos a orar. Si quieres, ponte de pie. Igual, vamos a orar. Padre nuestro, gracias, Señor, porque eres tú quien nos ofrece el perdón, que no miras nuestro pasado para juzgarnos, que no miras nuestros errores para echarnos en cara, sino simplemente extiendes tu mano para ayudarnos a levantarnos del lodo a donde tal vez nos llevó el pecado. Gracias por rescatarnos. Gracias, Señor, por vestirnos con tu manto de justicia y llamarnos hijos tuyos. Tal vez esta tarde aquí hay algunos de tus hijos que están luchando en el corazón, con miedos, con dudas. Que tu Santo Espíritu sea el que los ayude a disipar esos miedos. Que tu Santo Espíritu sea, Señor, el que limpie todas esas cosas y que puedan sin miedo, sin temor, acudir a tus pies para que tú puedas darnos el perdón y puedas darnos la seguridad de una vida nueva. Oramos en el nombre de tu Hijo llamado Jesús. Amén. Amén, Señor.